Buenos días, mi nombre es Antonia Muñiz de la Arena y vengo de la Universidad Internacional de La Rioja. Mi ponencia se titula El arte como herramienta para la mejora de las capacidades visoperceptivas en los enfermos con daño cerebral adquirido. Es producto de un proyecto que hice en el año 2010 que se llevó a cabo en el Hospital de la Fuenfría, en Cercedilla, y el objeto de la investigación era mejorar el entorno en la unidad de neurorehabilitación donde residen los pacientes con daño cerebral adquirido a través de una intervención artístico-espacial. Se hizo conjuntamente con el equipo de sanitarios y bajo la dirección del doctor Modoaldo Garrido, en ese momento el director del hospital. La pregunta que se hace un artista cuando se plantea este tipo de proyectos es, primero, ¿para quién? Es una necesidad, ¿para quién? El por qué se hace, ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos, en lo que queremos influir y mejorar y cómo lo vamos a hacer? Estos 4 parámetros, estas 4 preguntas son las que vamos a ir respondiendo a lo largo de la ponencia. En el para quién, el objetivo y el para qué, en el objetivo principal de la intervención era ayudar a la evolución de dichos pacientes, tanto fisiológicamente como psicológicamente, a fin de lograr un estado de salud integral. Para ello había que tener en cuenta también al personal sanitario con el que trabaja con ellos día a día y a los familiares también de estos pacientes, porque eran piezas fundamentales en su recuperación diaria. Por otro lado, el contexto, cuando pensamos en el contexto hay que tener en cuenta que el tipo de paciente de la unidad de neurorehabilitación y de la unidad de recuperación funcional es fundamentalmente un paciente para el que tenemos que tener una valoración previa de sus necesidades específicas, puesto que son muchas, y de manera que los espacios intervenidos resulten efectivos, es decir, que artísticamente podamos intervenir, pero resulten además funcionales y efectivos. Los pacientes con daño cerebral a quien se dirige esta intervención presentan diferentes patologías y uno de los déficits cognitivos que pueden desarrollar es, entre otros, la alteración en las funciones visoespaciales, que son las que aquí nos interesan más y que englobarían la capacidad de ubicarse en el espacio y desenvolverse en él, también de tener conciencia de la propia persona, la capacidad gnósica de procesos perceptivos de los que estamos hablando y práctica de procesos relacionados con la secuenciación de los movimientos de la acción. Algunos pacientes también tienen dificultad para ubicarse en el tiempo, las horas, saber qué hora es, qué día es. Los pacientes con daño cerebral hay que tener en cuenta además que son más vulnerables a cualquier modificación ambiental, a cualquier cambio espacial, a la sobreestimulación cuando es verbal o visual, en este caso es la que nos ocupa en este proyecto, y desarrollan unos déficits motóricos, cognitivos, sensoriales, emocionales y conductuales que pueden interaccionar entre sí. Por lo tanto, se trata de que la intervención en el entorno ayude al restablecimiento de todas esas funciones, evitando estímulos distractores. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista artístico se partía de la base de que no solamente puedes no ayudar, sino que también puedes perjudicar. Por lo tanto, yo lo tuve muy en cuenta desde el principio para hacer una acción que como mucho fuera neutra, pero nunca pudiese perjudicar al paciente y que, por supuesto, fuese el restablecimiento de estas funciones que hemos comentado. Para definir el proyecto que se dirigió a la unidad de recuperación funcional, se realizó una valoración y un estudio supervisado y aceptado por la dirección del centro hospitalario y consensuado por un equipo compuesto por médicos, neuropsicólogos, personal de enfermería. Y todos, sobre todo desde la parte artística, yo tuve muy en cuenta en que se considera al paciente el centro de atención, desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, no es tanto lo que yo querría hacer artísticamente o creo que estéticamente es importante, sino después de hacer un análisis y un estudio previo de las necesidades de los pacientes. La metodología que se utilizó fue un corpus teórico de unas 60 páginas en el que escribí sobre, después de analizar artículos científicos y hablar con el personal médico, cómo se desarrollaría el proyecto. Una vez aceptado se pasó a la intervención, el color, trabajando con el color en las paredes, en el suelo, el espacio, la creación del espacio favorable, un lenguaje visual que también fuese favorable para las patologías detectadas y el mobiliario para que también ayudase en la orientación y movilidad de los pacientes. Y finalmente se hizo una valoración del proyecto a través de entrevistas, evaluando, pues bueno, cómo había salido con pacientes, familiares, equipo sanitario y dirección. Los objetivos de la intervención artística básicos fueron 3. 1, favorecer la autonomía, movilidad
y orientación espacial de los pacientes. Un segundo objetivo, ayudar en la regeneración de la capacidad perceptiva de los pacientes, y un tercer objetivo, que fue el de humanizar el espacio hospitalario para pacientes familiares y sanitarios, que también estaba, digamos, englobando estos otros actos anteriores. En el primero, favorecer la autonomía, movilidad y orientación espacial de los pacientes, nos planteamos en la intervención artística el diseño de un espacio estéticamente adecuado. Yo planteo un espacio libre de barreras arquitectónicas y de ruido visual. Antes de la intervención vemos que el espacio pues, contenía elementos que al paciente no le benefician, pues, como son carteles informativos que él no comprende, no puede leer, los colores, el azul en la pared o el azul en esos azules o el propio azul del suelo se mitigó, porque después de la intervención, aunque no pudimos cambiar el suelo por motivos estructurales y de otra índole, pero sí se intentó rebajar y se puso pues un color claro en las paredes, que fuese además un color, unos tonos cálidos que favoreciesen, que fueran buenos, ¿no?, perceptivamente para la salud integral de los pacientes. Y no se trataba tanto de poner cosas, sino a veces de quitar y de dejar elementos superfluos y dejar los elementos simplemente necesarios y funcionales para que el paciente pudiera concentrarse en regenerar su estado mental frente a la patología que tienen. Ayudar en la regeneración de la capacidad perceptiva de los pacientes también era algo que se intentaba mejorar. Para ello se creó un lenguaje visual. Yo creo un lenguaje visual atendiendo a las diferentes patologías, y de ahí que estuviesen algunas de los números de las habitaciones colgados en vertical, para favorecer que la gente que iba en silla de ruedas pudiese llegar a su habitación viendo el número desde el pasillo, sin necesidad de tener que torcer la silla o ponerse, en fin, dificultar el movimiento porque estaba el número en la pared. Por otro lado, se planteó, generé una señalética diseñada para pacientes que no reconocían números ni letras, y el lenguaje visual creado con formas y colores básicos atendió a diferentes patologías. Por un lado, quienes no conocían formas pero sí color, y por quienes no percibían color pero sí la forma. Con este nuevo lenguaje visual se podía atender a dichas patologías, a ese amplio grupo de pacientes. Esto es el ejemplo de una puerta de habitación donde vemos el lenguaje visual, un triángulo azul que, además tiene el número en vertical, como vemos, y dentro vemos un armario que tiene dos colores. Eso es para reintegrar la personalidad, para ayudar a reintegrar la personalidad de los pacientes. Como las habitaciones eran para dos, lo que se hizo fue pintar el armario de dos colores diferenciados para que cada uno pudiera tener su parte y reconocer sus cosas, ayudando también a esa reintegración que decíamos del individuo. Tercero, humanizar el espacio hospitalario para pacientes familiares y sanitarios. En la intervención artística, lo que hicimos fue utilizar el mobiliario y el arte como elementos de ayuda a la función terapéutica y de salud integral. Para ello, antes de la intervención, vemos pues que había una sala, esta es la sala de estar, había una sala de estar en la que había también pues, unos pósters de Monet y otra serie de artistas. Pero después de la intervención lo que tuvimos en cuenta fue la movilidad de los pacientes, eliminar barreras arquitectónicas, como decíamos, quitar mobiliario que pudiera ser perjudicial para los pacientes por si se caían o veían su movilidad reducida, y también atender a las imágenes para no poner cuadros que pudieran generar en ellos alucinaciones, puesto que muchos de los pacientes están medicados y a lo mejor el poner un cuadro abstracto o con muchos elementos o muchas diagonales podía generar ese tipo de alucinaciones, ¿no? Finalmente tenemos en el mobiliario también la lámpara de encendido por contacto, lámparas que permitían que entre ellos pudiesen estar juntos sin necesidad de una tercera persona que les ayudase, puesto que se encendían al contacto con un golpe. Y también los elementos fundamentales que eran el reloj y el calendario, porque en las sesiones con los neuropsicólogos, lo que se trataba también era que ellos se posicionaran temporalmente. Por lo tanto, había que poner relojes en todas las habitaciones, pero también en la sala, como un elemento que no era decorativo, sino más bien de diseño y funcional.
Igual que las esculturas, en este caso una escultura más, bueno, pues con un diseño, con un carácter como de Calder, ¿no? Con un carácter calderiano, porque además se mueven y estos móviles eran importantes para que luego trabajaran los neuropsicólogos con ellos en las sesiones, de cómo lo habían percibido. Después de la intervención, también las obras de arte decíamos que no tuvieran diagonales, que fueran planos horizontales, elementos sencillos para que pudieran reconocerlos y trabajar igualmente esa relación entre la sesión que tenían con los médicos y después cuando se quedaban solos en las habitaciones para ver qué es lo que ellos percibían, ¿no? O cómo podían poner en práctica lo reaprendido. Las conclusiones, por lo tanto, es que de las entrevistas realizadas al personal sanitario, las conclusiones que yo extraje fue que se desprende, bueno, pues una actitud positiva de dicho personal ante el proyecto de cara al futuro y otra conclusión es que es necesaria la cooperación entre las partes y respetar la intervención artística siempre teniendo en cuenta, respetar en la intervención artística siempre las necesidades del paciente por encima de nuestros intereses estéticos. En las entrevistas realizadas a los pacientes con patologías leves, que eran los que podían hablar y realizar estas entrevistas en vídeo, se observa que valoran muy positivamente la disminución del ruido visual porque les tranquiliza y les ayuda a concentrarse, y también sus familiares reconocieron que la nueva señalética de formas geométricas era un beneficio para la orientación y movilidad del paciente, puesto que de esta manera podían llegar a las habitaciones y acabaron reconociendo formas que estaban trabajando previamente en las sesiones que decíamos con el equipo de los neuropsicólogos. Y nada más, muchísimas gracias por la atención.